comenzar co programa de hora pola tarde, vai nos acompañar Pera Freixa para falarnos de compartir patrimonio fotográfico en aberto, redes sociais, etiquetado e colaboración. Pera Freixa é profesor da Universidade de Pompeu Fabra, onde está desde o ano 1993. Empezou no 94 a participar na posta en marcha do Instituto Universitario Audiovisual. Participou en numerosos proxectos de I+D+I relacionados coa comunicación interactiva. Sí, así mellor, vale. Este feito, os proxectos de I+D+I, permitironlle coñecer en profundidade a realidade universitaria e a relación coa empresa e establecer convenios que permitiron a especialización de moitos alumnos. Participou en numerosos proxectos de investigación nacionais e internacionais, tedelos no seu currículo aí. Eu non me vou... Quería ser breve para deixar falar a él e que creo que é o máis importante, xerou numerosa literatura científica, indexada, etc. Conta cunha ampla experiencia docente, non somente na Universidade Pompeu Fabra, senón noutras universidades españolas e estranxeiras. Organizou e dirixiu as 3 primeiras edicións da Xornada de Comunicación Interactiva e Ciberespacio, e Cibermedios, e tamén é avaliador de distintas revistas científicas. Pera, tes a palabra. Muy bien, muchas gracias. Sobre todo, en primer lugar, gracias al Consello por invitarme, por estar aquí, por poder participar en esta magnífica jornada, ¿no? En esta posibilidad de debatir temas tan sensibles como es el patrimonio común, como es poder reflexionar sobre este escenario nuevo que son las plataformas digitales, que son las redes sociales, este entorno que parece que nos obliga al presente continuo, que parece que nos obliga a vivir como en un espacio ahistórico, ¿no? Estamos conectados a unas interfaces que nos premian el presente y nos esconden el pasado, ¿no? Lo nuevo está arriba, lo viejo desaparece, ¿no? Y estamos allí. Y, por tanto, en este contexto, poder hablar, discutir, no estar de acuerdo, debatir sobre qué hacemos con el patrimonio común, cómo lo hacemos, qué actores actúan, quiénes no, de quiénes son los espacios, de quiénes no son, creo que es agradecido, es importante y, por tanto, muchas gracias al Consello por organizar y gracias, obviamente, haberme invitado a poder estar aquí, sobre todo escuchando las magníficas intervenciones que están haciendo los compañeros. He titulado, yo soy profesor y creo que soy el bicho raro un poco, bueno, no sé si soy el bicho raro, pero no soy ni archivista, ni estoy en un museo, ni estoy en una biblioteca, y soy profesor de comunicación audiovisual. Creo que eso me gusta especialmente que me invitaran porque es una reflexión, como antes de empezar. Tengo la sensación, y por lo que también los comentarios que se hacían esta mañana, de que las instituciones de memoria es como que estáis pasando, hemos pasado de la presencialidad a la red sin quizá mucha reflexión sobre que estamos mutando de un espacio presencial a una red de comunicación. Entonces, estar en las redes, más allá de decir, estoy en Facebook, o estoy en Twitter, o estoy en Flickr, o estoy donde sea, o tengo una web. No es tengo una web. He dejado el espacio de mi edificio, de mi archivo, de mi sala, y me he metido en un medio de comunicación. Nunca habíamos estado en la radio, nunca habíamos estado en la prensa escrita, nunca estuvimos en la televisión y de repente estamos en un escenario donde nos podemos comunicar bidireccionalmente, donde lo que emitimos y lo que recibimos a priori para el sistema es lo mismo, es transparente, en el que si queremos podemos llegar a tener
una emisión personalizada para cada uno de los individuos y tener un diálogo personalizado con cada uno de ellos. Jamás lo habían tenido los medios de comunicación. Entonces, de alguna forma, yo creo que las reflexiones que nos hacemos los profesionales de los medios al contemplar las redes, tengo la sensación de que la archivística, las instituciones de la memoria han aterrizado o no, hicieron el gran esfuerzo en los 90 de digitalizar, colonializar ese espacio, pero la reflexión sobre lo que suponía estar en un medio de comunicación, tengo dudas de si realmente se realizó. Y que en el proceso de estar ahora en las redes sociales es como que estamos haciendo a la vez el esfuerzo de estar y el esfuerzo de comprender qué significa estar en una red de comunicación. Como medio, estás obligado a tener éxito, estás obligado a emitir continuamente, estás obligado a conocer tu público y estás obligado a estar permanentemente. Ahora decir, no es que no puedes cerrar, estás allí. En presencial, en sala, eso no ocurría. En la historia anterior de lo que era el archivo del museo, esto no existía. Cuando una radio quería contactar con su público, usaba el teléfono, ¿no? Y entonces, como un medio, adaptaba a otro para, de alguna forma, incorporar. El periódico usó las cartas al director toda la vida, ¿no? Como forma de ahí intentar cerrar el círculo. La red nos da esa bidireccionalidad con una potencia brutal. Y este es realmente, yo creo, el entorno, el lugar donde empezamos y desde donde me gustaría situar el inicio de esta charla. Para empezar, quisiera presentar el proyecto de Commons que lanzó la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos aprovechando la plataforma de Flickr. La Biblioteca del Congreso, la Library of Congress, está en Internet desde 1994. Yo creo que es de las bibliotecas pioneras en digitalizar todos sus fondos y dejarlos en abierto y estar en la red. Tuvieron muy claro que querían estar en la red. Y en 2007, la biblioteca le pide al Departamento de Iniciativas Estratégicas, la palabra estrategia es como chuf, va a ir saliendo como una seta, pues le piden al Departamento de Estrategias que diseñe un proyecto para situarse en lo que se llama en ese momento la web semántica, la web 2.0. Queremos estar en lugares donde no llegamos, donde no, a públicos a los que no hemos tenido acceso tradicionalmente y queremos estar allí y estar bien. Pasan unos meses estudiando cómo hacer, qué hacer, qué no hacer y finalmente deciden proponer a la plataforma Flickr. Es una plataforma, no sé si la conocéis, una plataforma especializada en fotografía, en fotografía digital, crear un proyecto común que se llama The Commons, el patrimonio, algo así. Antes de decidir Flickr, estudian y deciden Flickr bueno, ya lo veremos, por elementos muy positivos que tiene el sistema. No era un proyecto cerrado. The Commons, la Library of Congress propuso lanzar el proyecto y invitar a cualquier institución que quisiera a sumarse al carro. Hemos estudiado el tema, pensamos que es la mejor plataforma para promover esos fondos fotográficos, quien quiera que se sume. Para estar en The Commons hay que pagar 19 euros al año, que es lo que pide Flickr para ser un usuario pro, que significa tener todos los datos estadísticos de los flujos de tus usuarios. Yo creo que es la inversión más económica cuando se decía, ¿qué cuesta la tecnología? En este caso, 19 euros, 19 dólares, que son menos de 18 euros, o sea, una cosa así. Empiezan en el 2008, empiezan con dos colecciones, la colección Fotografías en color de años 30-40 y la colección sobre noticias de la década de 2010, unas 3.100 y pico fotos. Al cabo de unos años son 56 instituciones. Ahora, lo estuve revisando obviamente antes de venir, en abril, en The Commons hay 114 instituciones de 22 países distintos que suman más de 6.800.000 fotografías.
de consulta pública abierta a todo el mundo. La elección de Flickr no fue trivial. Cuando O'Reilly define lo que es la web 2.0, usó Flickr como ejemplo. Decía, no, es que Flickr es una red muy especializada. No solo puedes hacer like y retuitear. Eso está muy bien, pero eso es como, nos deja un espacio realmente de diálogo con el usuario como muy pobre, ¿no? Y no nos acaba de convencer. Flickr crea grupos, organiza temas de etiquetas, tiene resuelto el tema de cómo digitalizar, subir las fotos, no subirlas, etc. Resuelve cantidad de problemas porque es su público, ya lo ha creado. Y además, lo mejor, ha sido una plataforma capaz de agrupar por intereses a usuarios que tenían intereses en común alrededor de la fotografía. Por tanto, a priori, nos es un lugar que no conocemos y en el que nos gustaría llegar. Esta es la interfaz cuando entras en Flickr en Library of Congress. Durante su primer año de actividad, la Library of Congress dice que unos 2.500 usuarios añadieron 67.000 etiquetas, etiquetaron lo que se llama la folksonomía, es etiquetado por usuario, más de 7.000 comentarios, y en los reports de la Library of Congress ellos cuentan que 500 fotografías han modificado, ¿no?, la ficha marco gracias a las aportaciones de esos particulares, ¿sí? Y lo dan como muestra de éxito. Uno de los bestsellers es la página esta de fotos en color años 30-40. Dentro de ellas, esta es una de las fotografías que quizá más exitosas. Entraremos, si funciona todo, y lo vemos en Flickr. ¿Vale? Esta foto lleva 1.200.000 visitas, de gente que ha entrado, lleva más de 410 comentarios, lo cual no significa que sean los más útiles para la biblioteca. Hay mucha, qué bonita, me gusta, hay cosas como muy banales, ¿eh? Y si os fijáis, cuando paso por encima, todo eso son comentarios añadidos de gente sobre fragmentos de foto, que no, gente que reencuadra y pone un comentario ahí. Vale. Esto si permite juego, aquí se generan todos los comentarios de la gente y eso es todo el etiquetado que ha ido acumulando la foto, y que va acumulando la foto. En este caso, la fotografía tuvo mucho éxito del público, pero relativamente poco interés biblioteco, como se llame, por los datos dados. Pero sí que he recuperado 3 respuestas de la Library of Congress a las intervenciones de usuarios. Me encanta que te guste la foto. Mira, si te interesa el proceso de cómo hemos escaneado el color, ¿por qué no vas a esta página de la web de la Library of Congress y sigues investigando cómo hemos hecho el proceso tal? Muy bien, O sea, como parte de estrategia de promoción, estar en Flickr no sustituye la web oficial, jamás. No, en ningún caso, ninguno de los archivos está usando Flickr como archivo base de datos, es un duplicado, un repositorio de difusión y es un buen lugar para promover los tránsitos hacia tu web, y de promover ese tipo de juegos. O tienes razón, estos negativos están hechos así, pero claro, los de blanco y negro eran de 1990 y se escanearon con baja calidad, no sé qué. O mira esta otra página que encontrarás tal, ¿vale? Lo has de comentar tú, ¿no, Anabel? Y quiero que se lea por la mañana. Hay que dialogar con los usuarios. Hay que mantener ese trabajo de te doy un material, te pido que estés con él, que interactúes con él, pero te tengo que dar respuesta, tengo que estar por ti y no te puedo dejar ahí, ¿no? Y que eso funcione completamente solo. No funciona ni mucho menos solo, ¿eh? Eso hay que alimentarlo. ¿Vale? Esta es una fotografía mucho menos exitosa a nivel de ranking de likes, o sea, a nivel de likes esta estaría en el lugar, pues desastre total. Esta creo que tuvo solamente 4 comentarios, pero en cambio Christy, que es el perfil, el nombre de persona de la Library of Congress, han puesto un nombre para personalizar su perfil, comenta a Jim Rees y a Winston que sus 2 comentarios son muy buenos, que los van a incorporar en la base de datos, que muchas gracias.
que nos han dado datos muy interesantes y que en la próxima revisión eso se va a incorporar. Ese diálogo esta imagen es el presidente Roosevelt en un camarote del transatlántico Imperator, volviendo de Inglaterra a Estados Unidos, está allí en el barco pues, leyendo lo que sea y tal, y está colgada, ¿no? Aparentemente es una foto más de un gran reportaje. Y esta gente cuenta, el New York Times de no sé dónde tiene tal otro tiene no sé qué. Entonces ya, bueno, gracias a esos datos los incorporamos. Bien. A pesar de que ahora realmente Flickr ya no sé si estoy aquí. No está en el ranking de las redes sociales más exitosas. Alexia lo sitúa en estos momentos en el 340 a nivel mundial. Instagram está en el 18. Pinterest en el 65. Wikipedia está en el 5 a nivel mundial de accesos. El número 1 obviamente es Google. ¿Cuál es la web más visitada del mundo? Obviamente Google. Flickr no es un lugar en el que la gente vaya en sus tránsitos habituales porque no forma parte de esas redes sociales de like, no like, pero realmente el proyecto en sí de Commons ha conseguido mantener ese degoteo de instituciones que se han ido sumando, que están allí y tal, y que en estos momentos representa esto. Si lo vemos por países, Estados Unidos tiene 39 archivos, Inglaterra 10. Bueno, Reino Unido está desglosado. Está Inglaterra, Irlanda, Escocia, ¿no? Porque tiene archivos nacionales propios y cada uno mantiene sus páginas. Si lo vemos así, más o menos parece repartido. Si vemos sobre Mapa Mundi países y presencia del proyecto en países, te das cuenta que es un proyecto bastante anglosajón y con bastante predominio de esa gran tradición anglosajona de lo común como algo que tiene que ser público, que tiene que estar a disposición, que es patrimonio de todos y que es para todos. Y hay esa tradición ahí muy fuerte. ¿Vale? Si miramos por número de imágenes publicadas, ahí el angloamericanismo del sistema es abrumador. Inglaterra tiene más de 1 millón de fotografías, 1 millón de ellas, solo 1 millón de ellas, son de la British Library. Por tanto, aunque haya 10 archivos, el British Library tiene 1 millón. Sin embargo, la Library of Congress, en lo que es el pastel americano, solo representa 30.000 fotos. A nivel americano, tenía apuntado ¿cómo se llama? La Aircraft San Diego Air and Space Museum, ha colgado 200 y pico mil fotos de aviones, astronautas y tiene un éxito brutal. Ahí hay de todo. Y hay archivos con 300 fotografías. La Biblioteca Nacional de Estonia está en The Commons con 400 fotos. Y eso convive perfectamente aquí. En este gráfico he dejado fuera Archive. Si añadimos Archive, la presencia del mundo anglosajón es enorme. No sé si conocéis lo que es archive.org. De hecho, es una biblioteca en sede en San Francisco. Debería estar en el enorme pastel americano, pero su dimensión de corporación mundial y de organización con voluntad de gran corporación mundial me hizo dejarla fuera. Archive ha publicado más de 5 millones de fotos en Flickr, que no son propiamente fotos, son las ilustraciones de libros que tienen en su biblioteca, su gran biblioteca de libros digitalizados. Han aislado las estampas y han colgado 5 millones de estampas sin etiquetar, sin metadatos. No sé muy bien exactamente qué estrategia persiguen, pero han colonizado todo ese espacio. Bien. A pesar de las distintas dimensiones, ¿no?, de las instituciones, la mayoría de instituciones están de acuerdo, que participan, están contentas de estar allí, de estar en Flickr. Esto es un gráfico que me parece muy interesante, lo publicó Courtney Johnson, que es el responsable de la National Library of New Zealand, y él publicó cómo
estrategias de publicación. O sea, nosotros publicamos cada semana un set de imágenes y en el momento en que hacemos la publicación y hacemos la noticia en Facebook y hacemos la promo, el acceso a nuestra web aumenta, ¿no? Entonces, es decir, bueno, no es estar solo en una red, sino que hay que tener una estrategia de medio de comunicación de cómo editar, publicar, seguir y hacer todo ese recorrido. La Library of Congress va un poco más allá. Estos son en 6 meses los paquetes de fotos publicadas por la Library of Congress. La primera foto del paquete tiene mucho más éxito que la última foto del paquete. A ese nivel, según ordenes las fotos, una será vista o va a quedar escondida. No solo es publica cada semana, sino ordena bien las fotos para conseguir que eso tenga éxito. Sí, o sea, de este tipo de detalles, por lo que tiene de asumir que estás en un media. Estás en un proyecto participativo, estás en un proyecto colaborativo, pero tu estrategia de funcionamiento tiene que ver casi con la de un medio de comunicación. Tienes que estar pendiente de qué publicas, cómo lo publicas, qué retorno das, cómo funciona, si hay pérdidas de interés, qué pasa, evaluar eso. La Biblioteca de Oregon, por ejemplo, ellos cuentan que lanzaron primeros lotes de imágenes un poco a ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver qué éxito tenemos. Y tuvieron mucha respuesta en todo lo que hacía referencia a la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues decidieron que en Flickr iban a poner Primera Guerra Mundial. Hay un público interesado por eso, yo tengo fondo de ese tema, bueno, pues voy a potenciar ese diálogo y le voy a dar cabida. Bien. Varias instituciones no quisieron estar en The Commons. Por ejemplo, la Tate Gallery. La Tate Gallery no está de acuerdo con la declaración de derechos de autor de este proyecto. Literalmente dice, sin restricciones conocidas de derechos de autor. Es como un vacío legal, ¿no? O sea, publicamos fotos que están ¿no? sin derechos reconocidos, que es como una fórmula como muy marciana de tener ahí publicado todo. La Tate Gallery dijo que obviamente que ellos no querían participar de esa propuesta, que les parecía que iba en contra de sus políticas de derechos de autor de las imágenes, pero eso no significa que no hayan utilizado Flickr como red para promover trabajo fotográfico. Esto es de una exposición que hicieron en la Tate Gallery en 2007, How We Are, cómo somos los británicos, qué es ser británico ahora. Esa fue la mayor expo que han montado de fotografía en la Tate Britain. Y esa expo iba asociada a una propuesta en red en Cómo Somos Ahora. Y en el Cómo Somos Ahora se pedía a amateurs, profesionales, quien fuera, que mandara fotos de lo que para ellos era Inglaterra, ¿no? El Reino Unido, sobre cuatro temas: retrato, paisaje, documentación y el cuarto no me acuerdo. Bueno, los mismos que la exposición. Esta no es la ganadora, es una de las 40 finalistas porque es tan británica y es tanto la imagen que cuando lo vi digo, es que es esto, ¿no? Estoy viendo una serie de tele de la BBC ahí y es verdad. Bueno, lo que hicieron fue hacer la llamada, seleccionaron de las 5.000 fotografías más o menos que mandaron, seleccionaron 40 y esas 40 se hicieron en exposición virtual. Entonces, ahí el premio era formar parte de ese diálogo. ¿Vale? Algo parecido hicimos avísame cuando la cosa se ponga fea, ¿eh? Bien. Algo parecido en 2011 en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea, hicieron la exposición Brangulí, Barcelona 1909-1945. Brangulí es uno de los fotógrafos de prensa, documentalistas de Barcelona importantes de los años de República y posguerra. Dejó un archivo muy grande al archivo fotográfico de la ciudad y alrededor de esta exposición se hizo una llamada también a la participación social que se llamó Brangulí estuvo aquí y tú. Y entonces se pedía a la gente que se implicara y que enviara sus fotografías. ¿Vale? Si querías participar, usaron también Flickr ellos, tenías que entrar en Flickr, hacerte un perfil si no lo tenías,
y por tanto, la red era el archivo, el lugar de trabajo. La red Flickr tiene bien resuelto el publicar y el indizar y el marcar la foto. Usaron la red como lugar de la cocina, pero después lo que seleccionaban y lo que ya estaba bien se subía a su web del proyecto. Con lo cual, ahí se usó la red privada para uso de herramienta, ya que es potente, pero no se le regaló el premio de que la red se quedara con el resultado. El resultado se lo llevaron a su web propia, ¿vale? En este caso, sí es importante, por más ellos lo defienden, los comisarios de la exposición lo defendían ¿no? vehementemente. Las 40 fotos seleccionadas se positivaron, se hicieron copias y se incorporaron en la exposición real, ¿no? La exposición física que se estaba llevando a cabo en el Centro de Cultura Contemporánea, un poco con esa idea de dar un retorno claro y atractivo al participante, que no sea solo vamos a pedir cosas al voluntariado, sino démosle algo un poco atrás. Bien. Bueno, volvamos un poco atrás. Más o menos, cuando es la institución la que tiene un archivo o es la que hace la llamada, más o menos funciona, pero ¿qué sucede cuando el archivo parte de la recolección de materiales que han generado los usuarios, sin llamada previa, sin codificación, sin pauta, cuando no hay nada establecido con prioridad? ¿Cómo hacemos para decidir qué material nos quedamos, qué no, qué es importante, qué no, y qué papel decidimos jugar los archivos en esas situaciones? Lo concreto en un caso, volvamos un poco atrás. 11 de noviembre de 2001, Nueva York, Torres Gemelas, acaba de haber un atentado, se acaban de derrumbar dos rascacielos, y a los días siguientes se están llenando las calles de Nueva York de shock, ¿no? El mundo está en estado de shock, y uno de los resultados es que se llenan las calles de todo tipo de mensajes, algunos muy dramáticos de no sé nada de, alguien sabe si está vivo o muerto, otras claramente ya homenajes, obituarios, poesías, regalos, ¿no? a difuntos, a familiares, a conocidos desaparecidos. ¿Sí? Esto fue espontáneo. Aquí obviamente no hubo llamada. Nadie propuso a la ciudadanía de Nueva York. Lo que podríamos hacer para terapia colectiva es salir a la calle y hermandarnos a base de dialogar, pero sucedió. Muy poco después, personal de la City University de Nueva York y de la George Mason University, en enero de 2000, eso era septiembre, pues en enero de 2002, dijeron, esto no se puede perder, no se puede perder, este material debe salvaguardarse, de alguna forma hay que recolectarlo y hay que aplicar, ¿no? criterios de archivo para que esa memoria colectiva no se pierda. Cuéntanos tu historia y la que te han contado otros, guarda tus correos de correo electrónico, comenta las imágenes. No fueron los únicos, ellos hicieron el proyecto, no fueron los únicos, son muy honestos, en su página dicen, nos hemos inspirado en otra gente que está haciendo algo parecido. Nos hemos dado cuenta de que ha sucedido algo especial y creemos que eso hay que darle respuesta. ¿Qué me interesa? ¿Qué me parece especialmente atractivo de este proyecto? Este intentar situar la universidad y el archivo delante de los hechos. No solo en el espacio pasivo donde esperemos que la historia nos acabe trayendo las cosas, porque al final ya nos llegarán ni que sea por aburrimiento, por vejez, sino intentar adelantarse o cuando sucede algo a nivel de ciudadanía, intentar dar respuesta, por tanto, asumiendo que somos agentes importantes de lo colectivo. Y tenemos un rol importante en esa salvaguarda de patrimonio. En 2003, la Library of Congress asume todo el archivo. El archivo de September 11 Digital Archive está formado por 150.000 ítems, 40.000 historias de primera mano, pues yo estuve allí y vi humo y callita, lo que sea, 40.000 emails,
15.000 fotografías digitales, etc. Y ahora forma ya parte de la Library of Congress. Mantienen su dirección web, la que tuvo desde origen, pero lo que ha hecho la biblioteca es asumir, darle cobijo y asegurar la permanencia de todo este material. Bien. ¿Voy fatal o no? Vamos bien. Muy bien, bien. Bien, la participación ciudadana y la llamada colectivos no es obviamente un tema solo de las instituciones. Me ha gustado que Carolina y Teresa esta mañana presentaran la parte de archivos de fotos con citas de Matt Cullen y de Salimán, o sea, que usaran a dos fotógrafas para justificar el trabajo de la fotografía. Y me va muy bien para presentar el siguiente trabajo que yo le tengo mucho cariño porque es muy viejo y me parece muy, muy bueno. Es Aka Kurdistán. Es un trabajo muy menor, en ese sentido, salí esta mañana de puede haber macro trabajos y micro trabajos. Este es un micrísimo trabajo. Susan Meiselas es fotógrafa de la agencia Magnum, entonces es un personaje a nivel de documentalismo reconocido y de prestigio. Al año 91, con la Primera Guerra del Golfo, viaja a Oriente Próximo y empieza a cubrir el escenario de la guerra para Magnum, para generar documentales. Se fascina especialmente por la comunidad kurda, esa sensación de pueblo sin patria que recibe varapalos de turcos, iraníes, iraquíes y de todo Dios, y que están en medio y que, bueno, pues que están intentando sobrevivir. Se está hasta 2008 yendo y trabajando y tal. Mucho de ese trabajo se publica, obviamente, el fotógrafo profesional, y finalmente saca un libro sobre el Kurdistán. Ese libro se acompaña de una web que se llama Aka Kurdistán. Es esta web, está activa, es de finales de los 90, en la que ella aquí no publicó ninguna de las fotos que ella había realizado. Aquí lo que ella hizo fue publicar, empezaremos por el mapa, publicar todas las fotos que ella había comprado en mercadillos, librerías de segunda, le habían regalado en una conversación. Ah, tú eres fotógrafo, pues mira, pues no, me la da, pues ya quédasela, pues tal. Todo ese material lo clasificó, lo guardó, lo escaneó y lo colgó en la red. Empezó con un mapa del Kurdistán histórico, el Kurdistán que los kurdos reclaman y que nunca ha existido. Eso, están ahí en medio de todo el mundo. Y eso iba acompañado de varios apartados. Uno de ellos es ayúdanos a identificar las fotos. Do you know anything about? ¿Sabes algo sobre esta foto? Ah, pues esto parece que está al Pascual, pum, 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 y aquí se va llenando el archivo. O el otro apartado es, puedes añadir si quieres una historia, pero pedimos que para añadir una historia seas o miembro de la comunidad kurda, o hayas viajado allí, o seas un archivista o bibliotecario, o seas un especialista. No nos interesa, me gustan las montañas de Turquía, qué bonito era la puesta de sol. ¿No? Nos lo tomamos en serio y pedimos que entre solo quien se lo tome en serio. ¿Sí? Ella justifica el proyecto diciendo el pueblo kurdo nunca tendrá un museo nacional. No hay Estado, no habrá presupuesto, no habrá departamento, no habrá consellería. Por tanto, jamás habrá esos lugares que todos damos por hechos, que damos como casi ancestralmente, que forman parte, ¿no?, de nuestro patrimonio, no existirá. Bueno, tenemos la red, es barato. No es un gran museo, no es una semilla de algo muy grande, pero es una posibilidad con mínimo de crear alguna sensación de pertenencia y de ayudar a crear una raíz de algo que ayude a un cierto sentimiento de pertenencia de tal. Este proyecto tuvo éxito, a mí me gusta especialmente, y a nivel fotográfico yo creo que se le ha dado el reconocimiento que se merecía y ha habido
una mutación un poco transmedia. O sea, este proyecto que son reportajes, que es un libro, que es una web, finalmente es una exposición en Foto España, por ejemplo, en el Centro Conde Duque en el año 2000, porque el personaje, porque vale la pena, porque es importante y, bueno, pues lo transformo en web y lo regreso a la ciudadanía en otro formato. Estas historias creo que son interesantes cuando tenemos estas líneas, ¿no? de evolucionar. Vale. Muy recientemente, en el Archivo Fotográfico de Barcelona, es muy pequeñito el Archivo Fotográfico de Barcelona, vale. Es un archivo, bueno, pues está encima del Museo del Chocolate y, como dice su director, el Jordi Cercs, va muy bien porque como el Museo del Chocolate es privado, es carísimo, a veces hay turistas que llegan aquí y dicen, vale, tanto, bueno, ¿qué hacemos? Mira, arriba hay fotos y suben. Y dicen, bueno, pues nos ayuda y les damos alguna foto que tenemos en el archivo de algún chocolatero y así tenemos una buena entente, ¿no? Bueno, es un museo pequeñito. Hicieron una antológica sobre la familia Pérez de Rozas, que es una de las sagas de fotodocumentalistas más importantes de Cataluña. Es una saga, estos son Emilio y Carlos, son los nietos de Carlos Pérez de Rozas I, el que empezó la saga. Es muy fuerte porque es una familia que en Cataluña se la ha asociado con la transición y el franquismo, porque fueron los fotógrafos de la vanguardia en los años posteriores a la finalización de la Guerra Civil, pero en verdad Carlos Pérez de Rozas empezó trabajando para la prensa anarquista de Barcelona y era de la FAI y de la CNT y era el fotógrafo de los liberales, pero bueno, él era fotógrafo y se ganó la vida como pudo, como podía y por tanto estaba allí. Vale, el archivo siempre hace expos virtuales. En esta pedían, creo que estaba por aquí, había un apartado, estos los años de la República. Entonces, cuando tú entrabas en una foto, había el apartado Fem Memoria, hagamos memoria, y aquí se pedía, ¿sabes algo de estos personajes? ¿Sabes algo del lugar? ¿Puedes etiquetar? ¿Puedes dar comentarios? ¿Vale? Estuve hablando con él antes de venir y me decía, es la primera vez que hemos hecho algo de crowdsourcing. Esperábamos más. Al final hemos tenido 270 aportaciones válidas, tenemos más tal, pero la mayoría son datos de localización. Esto está al lugar, eso está al otro, esos son fáciles de comprobar, eso nos valen. A veces son de errores, algunos son placas 6x6 que han perdido la película, entonces el derecha-izquierda en el positivado a veces de error, y alguien dice, no, eso es imposible, ¿no? Habéis cosas como muy técnicas. Tienen más o menos unas 15 aportaciones mensuales, ¿no? Lo que sí que comentó es, lo mejor de la exposición, hacemos esto, esperamos gran respuesta, y lo que nos funciona es el departamento de pedagogía, que en el centro, trabajando con escuelas, trabajando con unas fotos del Ebro, generan a los escolares mucho interés, llegan a su casa, y cuando llegan a su casa y hablan con sus padres y sus abuelos, las semanas siguientes hay muchas entradas en la web. Y hay tantas entradas en la web que el Ayuntamiento de Amposta nos pide, oye, ¿por qué no traéis la expo y hacemos una itinerancia? No hay una estrategia transmedia a priori bien diseñada, pero hay capacidad de adaptarse a esos relatos paralelos que van saliendo. Bueno, avanzo rápido porque si no aquí nos vamos a quedar. Vale. Estas eran las de colectivizaciones de Amposta. Este tipo de jugar con las escuelas me lleva al último de los archivos que quería mostrar, que es Fotografía en Curso. Fotografía en Curso es un proyecto pedagógico. Es un colectivo, una organización en Barcelona, sin ánimo de lucro, que intenta promover el aprendizaje de la fotografía en las escuelas, más allá de la técnica. Aprender a leer fotografía, a entender, a comprender, a contar con fotografía, a convertir la imagen en fuerte. Como que han hecho trabajos aquí en Galicia, os pongo la versión en gallego y así veis que está todo tal. Ellos han hecho un esfuerzo muy grande en localizar fotógrafos particulares que le cedan fotos para estar en el proyecto y también estar con archivos. Entonces, con el CEGAI llegaron a un acuerdo de, oye, estamos haciendo esto, es de uso pedagógico, muy bien, pues tener esta colección de José Carucho y esta de Bari Caramés
están de acuerdo los fotógrafos, por tanto los podéis usar. Entonces, uno de los apartados más interesantes que tienen ellos es el etiquetado. Con las escuelas hacen trabajos de lectura de foto y, por ejemplo, ven Compostela de Baricaramés y les proponen a los alumnos etiquetas. Más allá de lluvia, niebla, les dicen, no, ahora pregúntate esta imagen a nivel de espacio. Íntimo, cerrado, interior, exterior. Vale, ahora a nivel de tiempo. Ahora a nivel de aspectos formales. Ahora afinidades creativas. ¿Con qué relacionarías esta foto? Pues me recuerda a una película. Pues de alguna forma, a través de otra institución, el Centro de Imagen Galego está promoviendo el aprendizaje de la lectura de la foto. No lo hace directamente el archivo, está, ¿no?, como subrogando esa posibilidad de dialogar, ¿no?, de buscar un agente que nos promueva. Ya acabo porque si no nos vamos. Acabo. Revisión a nivel crítico. Hay autores que critican la dimensión de la participación. José Van Eyck, por ejemplo, dice, bueno, la participación es muy grande, bueno, pero al final hay 2 comentarios, hay 5 autores, ha existido toda la vida. O sea, que la red todo el mundo va a resolver, no es verdad. Seguiremos teniendo pequeñas comunidades de adeptos y que nos van a ayudar. Hay un gran debate sobre lo público y lo privado, antes ya salió, y que en el caso de Flickr es muy candente. ¿Todo ese aprendizaje se lo queda Flickr como entidad privada Yahoo o quién se lo queda? Cuando trabajamos para Google, lo que se queda Google es para ellos o es para mí. ¿Es suficiente estar en la red? No. Hay que estar activamente y hay que estar con proyectos, ¿sí? Yo diría, y para acabar, porque además ya me he pasado mucho, creo que hay que estar en la red activamente, de forma continuada, siguiendo los proyectos. Creo que cada vez más con una estrategia transmedia, diseñada a priori o adaptada a tiempo real. Ya ha salido, cada proyecto tiene tempos y tal, y yo lo que defendería, porque creo que es por lo que estoy aquí, es que es una tarea especializada y profesionalizada. Alguno de los que ha hecho proyectos se ha planteado tener un alumno de comunicación audiovisual ayudando con temas de SEO, de posicionamiento web, que supiera de cómo Google encuentra cosas y qué puedo añadir a mi proyecto para que Google me encuentre. Pues, nuestros alumnos les enseñamos cosas de estas. Pues debemos hacer circular esos aprendizajes. Y nada, perdona que me he pasado un poquito, aquí lo dejo. Muchas gracias.